Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. A ver, no estamos escuchando a Jorge Silva. Jorge, no te escuchamos. A ver. Hola, ¿me escuchas, perdón? Sí. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Jorge Luis. Jorge, continuamos con el tema de la educación, la demanda que tiene el mercado, entre otras cosas. Ya nos estuviste platicando la semana pasada, y ahora también pues ver con relación a lo que viene en este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta. Hizo cierta alusión a que le va a meter fuerte a la educación, a la innovación, a la tecnología, entre otras cosas. ¿Qué puedes también comentarnos al respecto en esto, Jorge? Así es, Jorge Luis, creo que todos los encabezados se han llevado a la parte de la toma de protesta y los discursos de Claudia Sheinbaum. Jorge, lo que yo espero en este caso es, si ella quiere hacer una parte de continuidad, analizar precisamente cómo deja el gobierno y cómo lo retoma y cómo lo quiere mejorar y cómo lo quiere mejorar en términos educativos, en términos de salud y todos los demás. En el tema educativo, Jorge, esperamos ya no tanto populismo, sino hechos, mucha gobernanza, muchos proyectos, que es lo que indica la OCDE o lo reglamenta la OCDE para todos los gobiernos. No queremos ver ya más actos, quizá, Jorge, de partidistas, sino más actos de Estado, de políticas de Estado. Y en ese entonces, Jorge, en ese tenor, lo que tenemos es que la educación en México, Jorge, y también lo aterrizo con Veracruz, está requiriendo de ciertas carreras que te decía la semana pasada, llamadas STEAM, que es un término en inglés, pero se refiere a carreras o habilidades de ciencias, tecnología, Jorge, ingeniería y de matemáticas. Las empresas están demandando este tipo de perfil de toda la fuerza trabajadora, y lo que nos arrojan las cifras es que no las hay. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es un empate, Jorge, entre lo que está la oferta, en este caso la oferta educativa, y lo que está demandando el sector empresarial. En México, Jorge, se sigue teniendo el privilegio de estudiar. No todos tienen la capacidad económica, social, los alcances para estudiar, y creo que es uno de los retos que se tiene en esta nueva administración, tanto en el Estado como a nivel nacional. Pero, sin embargo, lo que se está estudiando, Jorge, no corresponde precisamente con la demanda que se está requiriendo. ¿Qué se requiere? Dos habilidades principalmente, Jorge, la parte técnica, la parte de análisis de datos, la parte de operación y logística, inteligencia artificial, telecomunicaciones, información, y habilidades blandas, muchas habilidades blandas para adaptarnos, la parte de empatía, trabajo en equipo, capacidad de adaptación a muchos entornos nuevos después de pandemia, y enfrentar principalmente a resolver problemas. Ese es el contexto de lo que se requiere de educación, Jorge, nada más para poner datos y precisar dónde nos encontramos a nivel estatal y a nivel nacional. De 100 niños, para el auditorio, de 100 niños que se encuentran entre los 5 y 6 años de edad, es decir, que empiezan la primaria, tenemos que 96 solamente logran entrar a la primaria, es decir, perdemos un 4%. De esos, 88 solamente llegan a la secundaria, es decir, perdemos un 8%. Al bachillerato llega el 81 de esos 100 que debieron llegar, perdemos otro 7%. Y en la universidad, Jorge, llegan solamente 37, de los cuales 27 terminan la carrera. Es decir, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, Jorge, solamente el 27%, y a nivel estatal el 24% tienen licenciatura. Y vamos a ver precisamente, ayer se debatían datos entre la parte de la informalidad y el pleno empleo. Sí, quizá hay pleno empleo, Jorge, pero ¿en qué condiciones? En condiciones que quizás son muy complicadas, ganar los salarios mínimos, y que no alcanza, y que no tenemos precisamente esta capacidad para incorporarnos a un mercado mucho más competitivo. Pongo rápidamente un ejemplo, Jorge. En Alemania, no todos van a la universidad. Alemania es un país próspero, competitivo dentro de la OCDE, de los primeros estándares, y sin embargo, Jorge, tiene el aparato productivo no consta de licenciaturas, consta de carreras técnicas precisamente, es decir, adecuar toda la parte del sistema educativo a lo que tiene el mercado. ¿Qué necesitamos, Jorge? Un Estado especializado, un Estado donde la fuerza, la mano de obra se quede aquí en el Estado y no se tenga que ir ni a la frontera ni a otros países, Jorge, y creo que ahí debemos apuntalar. Sí va a haber mucho conflicto ahorita, va a haber mucho conflicto que ya lo analizaremos
como bien lo dijiste en la intervención anterior con Joaquín, lentamente, porque pareciera que es el mismo modelo, pareciera que no hay cambio, pareciera que se denosta otra vez al tema neoliberal cuando a las propuestas son neoliberales, hay que ponerlo en contexto meramente económico, no político. Quienes esperaban quizá un giro de inmediato, creo que se quedaron con las ganas. Yo no lo esperaba, pero sí espero un poco más de diálogo, de apertura, Jorge, y sobre todo aterrizar estos tipos de temas que en la realidad, no con otros datos. Creo que hay que dejarnos de polarizaciones, ya fueron 6 años de polarizaciones, hay que ponernos a trabajar en términos de propuestas y proyectos, y esta es una propuesta al sector educativo. Necesitamos más especialización, Jorge, y así lo demanda el mercado. Sí, definitivamente, Jorge, porque también estudios indican que estamos y tenemos una regresión de 20 años en el sistema educativo mexicano. Así es, Jorge, son los datos actuales, son los datos que a veces no vemos de la OCDE o no los queremos ver, pero siempre es bueno compararnos, y si estamos en los últimos lugares, Jorge, no es por algo, es sintomático, y debemos de ser muy autocríticos, tanto las universidades como la parte del sector privado y las autoridades que entran, y debemos de ponernos a trabajar en conjunto, Jorge. Vamos a seguir trabajando con esto, estar observando, por eso sí, el beneficio de observar qué se va dando con esta nueva administración de Claudia Sheinbaum. Jorge, como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a todo el auditorio. Esperamos buenos tiempos. Claro que sí. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.